Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo con el Padre John Freddy Kirama Serna. Somos peregrinos de Cristo. Mis amigos peregrinos de Cristo, reciban ustedes un cordial saludo en esta nueva entrega de este podcast que dedicamos al Catecismo de la Iglesia Católica. Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Agradezco a ustedes que cada semana sacan estos minutos, este rato para escuchar el espacio y para seguir ahondando, profundizando en el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Este importante texto que todos tendríamos que conocer, puesto que contiene las verdades fundamentales de la fe. Ya en muchos momentos, en muchas ocasiones, les he insistido en la necesidad de ir a este texto. En este mes de septiembre sabemos que honramos de una manera muy especial la palabra de Dios. Es el mes dedicado a la Sagrada Biblia. Y la Iglesia particularmente a lo largo de este mes nos invita a acercarnos más a la palabra de Dios, a buscar familiarizarnos más con la palabra de Dios, a tratar no solo de tenerla en casa, sino de sacar momentos, de sacar espacios para poder leerla, para meditarla, para profundizar en el mensaje que tiene la palabra y lo que es más importante, para vivirla. Así como se nos invita con tanta frecuencia e insistencia a conocer la palabra, a acercarnos a la palabra, yo en ese espacio quiero invitarlos también para que nos acerquemos al Catecismo de la Iglesia Católica, ya sea que tengamos el libro o ya sea que podamos también descargarlo o buscarlo a través de la internet, que es muy sencillo, y que podamos leerlo de manera que podamos conocer más nuestra fe, que ese es, creo yo, el propósito de este podcast. Hemos hasta ahora en este espacio, en las entregas anteriores, hemos podido mirar un poco la primera parte, que es la parte en la que ahorita estamos, que es la profesión de la fe. Hemos concretamente hablado de la persona del Padre, los primeros artículos del credo, del símbolo. Hemos hablado de la persona del Padre, el Padre como creador. Hemos hablado ahora de la persona del Hijo, hasta la semana pasada. Todo lo que el Catecismo nos dice acerca de la persona del Hijo, sobre todo desde la misma palabra de Dios, el misterio de la encarnación, su infancia, luego su ministerio público y al final la Pascua, la resurrección de Cristo y su ascensión a los cielos, que era justamente con lo que terminábamos el podcast anterior. Ahora vamos entonces a entrar, siguiendo en esta primera parte de la profesión de la fe, en la sección segunda de esta parte, que es Creo en el Espíritu Santo. Es el tercer capítulo de esta segunda sección que estamos abordando y tiene como protagonista al Espíritu Santo. Desde muy pequeños, cuando recibíamos la catequesis más básica, las primeras instrucciones, enseñanzas en torno a la fe, sobre todo cuando nos preparábamos para el sacramento de la primera comunión, luego para el sacramento de la confirmación, de manera especial para ese sacramento, se nos hablaba mucho de la persona del Espíritu Santo. ¿Qué podemos recordar? O concretamente, ¿qué se nos enseñaba en aquel entonces? Se nos hablaba de el Espíritu Santo como la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es consustancial con el Padre y el Hijo, es decir, es Dios, como Dios es el Padre y como Dios es el Hijo. El Espíritu Santo, que de una manera muy especial se manifiesta en Pentecostés, y el Espíritu Santo que viene a la iglesia, que desciende sobre la iglesia en Pentecostés para santificarla, para edificarla y para enriquecerla con dones y con carismas. Es lo que quizá escuchábamos en su momento en el catecismo básico y elemental que recibíamos para la recepción de estos sacramentos. Hoy entonces vamos a entrar en el catecismo de la Iglesia con una doctrina mucho más completa. Por momentos quizá podría parecer un poquitico más compleja, puesto que es, las expresiones mucho más teológicas, mucho más profundas, pero bueno, la intención de este podcast
es precisamente que podamos acercarnos al catecismo y que podamos de una manera muy simple, de una manera muy sencilla y con un lenguaje asequible podamos comprender y entender todo lo que el catecismo nos dice y todo lo que concierne a nuestra fe. Comenzaríamos diciendo aquello que encontramos en la primera carta de Pablo a los Corintios, concretamente en el capítulo 12, en el que Pablo escribe: nadie puede decir Jesús es Señor si no lo hace por influjo del Espíritu Santo. De manera que en todos los textos del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es gran protagonista, mencionado en muchos momentos. Pensemos, por ejemplo, en el misterio de la encarnación, del que hablábamos ya en algunos espacios atrás, cómo el ángel, al hablar a la Virgen, no solamente le anuncia que ella será la madre del Hijo, sino que también le revela el modo y la forma en la que ella lo será. Y concretamente le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el Espíritu te llenará, te colmará de su gracia y podrás concebir al Hijo de Dios. Es el Espíritu entonces el que ya desde los albores de la salvación, desde el momento mismo en el que Dios decide entrar en nuestra historia a través de la persona de su Hijo, empieza pues a obrar, empieza a actuar. Lo hace entonces en el momento de la anunciación, otro momento importante en el que el Espíritu es gran protagonista, en el momento del bautismo de Jesús en el Jordán. Recordemos que el Espíritu desciende sobre Jesús en forma de paloma. Y un tercer momento importante que ya mencionábamos hace un momento, en el gran acontecimiento de Pentecostés. Por lo tanto, es el Espíritu el que nos lleva a reconocer a Dios. Es el Espíritu el que nos hace clamar a Dios y nos lleva a confesar a Dios como Padre y a confesar a Jesús como el único Señor. Es la obra del Espíritu en nosotros. Por influjo del Espíritu, el Espíritu ilumina, el Espíritu es el que mueve en nosotros esa confesión de fe. Y sabemos que es el sacramento del bautismo el que nos concede ese don maravilloso, el don del Espíritu. Lo recibimos por vez primera en el sacramento del bautismo. Es el primer sacramento de la fe, es el sacramento que nos concede la vida divina, es el sacramento que nos concede la filiación divina, pero también es el sacramento que nos otorga, que nos concede el don maravilloso del Espíritu. Desde el momento de nuestro bautismo, momento en el que recibimos, junto con la filiación divina y el perdón del pecado original, el don y la gracia del Espíritu, ese Espíritu nos hace templos suyos, santuario suyo. Recordemos las palabras del apóstol Pablo: somos templo vivo del Espíritu, y por lo tanto el Espíritu actúa, vive en nosotros y actúa en nosotros. Somos como casa de la divinidad, somos un templo de la divinidad, porque el Espíritu desde el bautismo nos ha consagrado como morada suya. El Espíritu ha llegado, ha venido a nosotros para quedarse. Y es entonces, como lo expresa bellamente el apóstol Pablo, es el Espíritu Santo el que nos hace clamar, nos hace llamar a Dios Padre, Abba Padre, y es el mismo Espíritu el que nos hace confesar que Jesús es el Señor. Por lo tanto, reclama ese Espíritu docilidad. El Espíritu actúa con nuestra cooperación. El Espíritu hace todo esto. El Espíritu actúa de esta forma tan extraordinaria y de maneras tan maravillosas, porque nosotros cooperamos en su obra. Por eso Pablo también lo dice: ustedes no se resistan a la obra del Espíritu, al contrario, cooperen en la obra del Espíritu. Y el cristiano ha de entender que la obra de Dios será aún más maravillosa, que la obra del Espíritu será más maravillosa y más evidente siempre y cuando nosotros nos mostremos siempre dóciles a la acción
de ese Espíritu, si nosotros cooperamos con nuestra buena voluntad y con nuestra docilidad a ese Espíritu en el que firmemente creemos. Estamos en este tercer artículo del credo de la profesión de fe. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, dirá el credo niceno-constantinopolitano, o credo largo como le solemos llamar. Y creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad. Ya lo recordábamos hace un momento de esas lecciones que recibíamos en algún momento o en alguna etapa de la vida cristiana. El Espíritu, la tercera persona de la Santísima Trinidad, consubstancial al Padre y al Hijo, es decir, de la misma naturaleza. No es el mismo que el Padre, no es el mismo que el Hijo. Cada uno es una persona, digamos, independiente de la otra, pero son consubstanciales de la misma sustancia, eternas las tres personas de la Santísima Trinidad. El Espíritu entonces consubstancial al Padre y al Hijo, y como lo decimos en el credo, por lo tanto, con el Padre y con el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria, en tanto que aquí no se tratará del Espíritu Santo, sino de la economía divina, la forma en la que Dios ha actuado, el modo, la manera en la que Dios ha realizado su designio de salvación, en la que el Espíritu Santo ha cooperado eficazmente en la realización de ese designio de Dios. El Espíritu coopera con el Padre y el Hijo, naturalmente, desde el comienzo del designio de nuestra salvación hasta su consumación. Recordábamos justamente hace un momento ese bello texto de la Anunciación, el comienzo de la salvación en la que ya el Espíritu Santo estaba presente, en la economía de Dios, en el modo en el que Dios actúa, la manera en la que Dios procede, la forma en la que Dios planea y ejecuta su plan de salvación. El Espíritu coopera, el Espíritu es gran protagonista, santifica el vientre de María, santifica al mismo Hijo de Dios en su bautismo, disponiéndolo para cumplir su tarea, lo fortalece a lo largo de su ministerio público para que éste, en obediencia al Padre, pueda entregar la vida. Es pues el Espíritu Santo el que nos va enseñando a conocer a Dios, porque dice Pablo que nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios, y aquel a quien el Espíritu se lo revela, aquel en quien el Espíritu actúa, aquel a quien el Espíritu habla, aquel que escucha al Espíritu, aquel que obedece al Espíritu, aquel que es dócil al Espíritu, como lo decíamos hace un momento, puede llegar también a conocer lo íntimo de Dios, que solo conoce el Espíritu y aquel a quien el Espíritu se lo ha comunicado. Por lo tanto, la Iglesia, comunión viviente de la fe de los apóstoles, es el lugar en el que nosotros conocemos lo que podemos conocer acerca del Espíritu Santo. La Escritura, en las Escrituras que Él ha inspirado, las Sagradas Escrituras, ahorita hablábamos del mes de la Biblia, han sido inspiradas por el Espíritu Santo. La Iglesia así nos lo enseña. El Espíritu ha sido el gran inspirador, el gran autor de la Sagrada Escritura. Pero también el Espíritu ha actuado a través de la Iglesia, a través de los padres de la Iglesia, que en una época muy especial y muy importante, pues iluminaron con su palabra, iluminaron e instruyeron con su testimonio a la Iglesia que apenas nacía, a la Iglesia que apenas recorría aquellos primeros siglos. Es el Espíritu también el que asiste a la Iglesia, al magisterio de la Iglesia. Sin la asistencia del Espíritu Santo, pues el magisterio de la Iglesia no sería infalible. Sabemos nosotros, y también es una verdad de fe,
que el magisterio de la Iglesia es infalible en tanto goza siempre de la asistencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, si el magisterio de la Iglesia, es decir, lo que la Iglesia enseña, lo que la Iglesia transmite, lo que la Iglesia defiende, lo hace precisamente ayudada, inspirada, sostenida por el Espíritu, podemos creer que no hay error en lo que la Iglesia enseña. El magisterio de la Iglesia, pues, siempre asistido por la gracia del Espíritu. Pensemos en la liturgia, en la que también actúa el Espíritu Santo. Cada uno de los sacramentos, cada una de las celebraciones litúrgicas son el escenario en el que el Espíritu de Dios actúa, en el que el Espíritu de Dios se mueve cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que celebramos un bautismo, cada vez que celebramos un matrimonio, cada vez que la comunidad se reúne para orar, allí está el Espíritu actuando. Ese también es un lugar en el que el Espíritu se manifiesta y un lugar en el que el Espíritu va cumpliendo la tarea de edificar a la Iglesia, de acompañarla tal y como lo ha prometido Jesús hasta el final de los tiempos. Y también el Espíritu es el que enriquece a la Iglesia con dones, enriquece a la Iglesia con carismas. En la Iglesia no todos hacemos lo mismo, en la Iglesia no todos desempeñamos la misma función o no todos ejercemos el mismo servicio. Una de las cosas más bellas que tiene la Iglesia es la diversidad. En la Iglesia todos somos muy distintos y en la Iglesia ocupamos, desempeñamos oficios diferentes, realizamos ministerios que son muy distintos, muy diferentes, pero lo que es precisamente lo que hace el Espíritu, distribuir para el mismo bien de la Iglesia y para la edificación de la Iglesia talentos, dones, carismas, ministerios que puestos al servicio de la misma Iglesia, porque no son dones y no son carismas que el Espíritu da para que le sirvan a la misma persona que los ha recibido, sino para que esa persona los ponga a disposición de la misma comunidad, de la Iglesia. Por lo tanto, esos dones y esos carismas sirven a la edificación de la misma Iglesia. Es el Espíritu Santo entonces el que también hace entender a la Iglesia que su naturaleza es dar testimonio de la fe. Es el Espíritu el que hace que la Iglesia sea misionera. Es el Espíritu el que inspira a algunos cristianos para que abandonen quizá el lugar en el que están, para que se vayan a otros lugares pensando en anunciar el Evangelio en lugares, a personas y comunidades en las que el Evangelio todavía es desconocido y en las que Cristo todavía es un total desconocido. ¿Quién obra? ¿Quién hace que la misión se pueda llevar a cabo? Siendo una tarea ciertamente difícil, es el Espíritu Santo, el Espíritu que motiva, el Espíritu que impulsa a ir cada vez más lejos, como lo escribió en algún momento San Juan Pablo II. Y podríamos también, para ir terminando ya el podcast de hoy, hablar de la santidad. ¿Quién obra en nosotros la santidad? Es precisamente el Espíritu Santo. Pensemos también en la santidad presente en la Iglesia. En la Iglesia hay un número significativo de santos. Hay muchos cristianos que lograron alcanzar la santidad, que naturalmente no fue fácil, pero fueron dóciles al Espíritu, cooperaron con el Espíritu, que finalmente los hizo santos, obedientes a la voluntad del Padre, y que los hizo gloria de la Iglesia. Hace poco el Papa León XIV canonizó a estos dos jóvenes, a San Pier Giorgio Frassati y a San Carlo Acutis, estos dos modelos de santidad tan recientes de nuestros tiempos. ¿Quién obra? ¿Quién hace que el cristiano obedezca al llamado universal a la santidad? Es precisamente el Espíritu Santo. Fijémonos en todas las formas en las que el Espíritu se manifiesta, todos los escenarios posibles en los que el Espíritu muestra, revela su fuerza y en los que el Espíritu va mostrando que en verdad Él está presente en medio de nosotros y lo seguirá estando, porque así lo ha prometido Jesús. Estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y lo hace concretamente a través de su Espíritu. Bien amigos, así entonces vamos terminando este espacio, este podcast con el que hemos comenzado este tema apasionante del Espíritu Santo.
No olviden ustedes que pueden interactuar, que pueden preguntar, que pueden manifestar alguna inquietud y pues oportunamente se les responderá todas esas inquietudes en el espacio La Iglesia Católica Responde. Que a todos ustedes el Señor les bendiga, les conceda una semana maravillosa y no olvidemos que de la mano del Señor siempre.